incluyen la dinámica desde el principio. Eso nos parece muy importante, ¿vale? Luego pueden hablar de las comunidades de aprendizaje. Lo que yo he visto en nuestro centro, que igual nos hace falta un poco de esto, porque tenemos un patio maravilloso y enorme, y hay mucho uso del patio a las 4:30 a la salida, pero las personas pueden ir cada uno a su palo, si me entiendes, ¿no? O sea, no hay una integración real, etcétera, etcétera, ni una curiosidad, ni yo voy... Entonces, por eso también se marca mucho porque la gente se junta alrededor de sus guías, de sus aulas. Pero incluso en un aula, digamos, si hay 4 o 5 niños de origen marroquí, 2 de origen búlgaro, del este de Europa y los demás autóctonas, suelen hacer grupos partidos. Entonces yo creo que en nuestros centros es un tema pendiente que a los padres tenemos que trabajar en integración. Que vemos, están todos en el mismo espacio, pero no están integrados. No sé si quieren hablar más. Bueno, minutu bat, ahoskotasunaren gaia, badugu Euskaraldia eta belarria prest jarriko dugula uste dut, eta hau bizirekin lotuta, pixka bat, ze ondorio bezala esango nuke, ahoskotasuna gehien landu behar den trebetasuna gaur egun eskolan. Ahoskotasuna eta irakasle guztiok ikasi behar dugula, ahoskotasuna nola landu behar den. Ikasi behar dugula denok eta behar dugula irakasle guztiok haren informazioa. Bueno, yo, en la línea de lo que estaba comentando Colón de estructuralmente que tenemos pues, de apoyo educativo, minorías y tal, tenemos que echar mano de todos los recursos que tengamos posibles. Para nosotros una herramienta muy buena son, como han dicho en ACMEG, los propios alumnos que ellos se ayudan. Nosotros al implementar grupos cooperativos teníamos un niño que había venido de Rumanía y haciendo conscientes a los compañeros de cómo podemos ayudar entre todos a hacer esta tarea, cómo ellos eran capaces de modelar conductas para ser un apoyo para que ese niño, oye Ricardo, que mira esta, tienes que escribir esta letra, esta. Y la paciencia que tenían incluso más que nosotros. Tenemos que echar todos los recursos que tengamos, luego eso, integrar a la comunidad. Pues si tenéis familiares que sí que hablan esas lenguas, traerlos a clase, hacerlos visibles. Nosotros en Doña Mayor hacemos una cosa que se llama biblioteca tutorizada. El año pasado por falta de voluntario no pudimos hacer, pero se trataba de que padres y madres después de las horas de clase pues vinieran y con esos niños que igual tenían complicado poder hacer las tareas de la casa o que igual necesitaban pues, hacer una lecturica, pues hacerlo de una manera más personalizada. Hay que intentar poner todo lo que tengamos a nuestro alcance y empezando por nuestros propios alumnos como han hecho en ACNEG y las familias y toda la comunidad podemos implicarla. Bueno, a mí me gustaría responderte un poco. No es precisamente mi tema, pero sí que me llega a través de profesores y demás. Claro, el tema es, por ejemplo, en este caso sería gente que viene de fuera, que no sabe castellano o incluso sabiendo castellano se escolarice en euskera, ¿no? Bueno, yo no sé si tu pregunta iba por ahí, ¿no? Entonces sí que hay casos y eso depende un poco... Primero, de que los padres quieran escolarizar a esos chavales en el modelo D. Y, claro, cuando son pequeñitos no hay ningún problema, pero si vienen, por ejemplo, que se están dando ahora casos que vienen pues para que entren en el sistema educativo, pues por ejemplo, en tercero o en cuarto de primaria, pues ahí sí que en los centros donde un poco yo me muevo más y sí que conozco, pues sí que hay actuaciones y bueno, pues se hacen una serie de refuerzos pues para que por lo menos vayan aprendiendo la lengua, ¿no? Y igual ya saben leer y escribir, ya están en otra fase, entonces ahí hablaríamos ya un poco de lo que hablaba Carmele, de transferencias, ¿no? Pero sí que se dan casos y bueno, yo creo que en el Instituto de Alsasua y por ejemplo en Alsasua pues se dan casos de ese tipo, o ya en poblaciones igual más euskaldunes y que vienen y que bueno, que ya van al modelo al modelo que sería que la lengua vehicular es el euskera, ¿no? Entonces sí que hay casos, es difícil y sí que hace falta pues el apoyo pues tanto de las familias o de algún profesor de apoyo, etcétera, ¿no? Badakit oso interesgarri dagoela, baina begira,
emango izut aukera, itxiera egiteko, itxiera borobil bat, eta... Nik ez dakit Nafarroan legea nola dagoen, baina EAen dago hezkuntza araudian, voy a decirlo en castellano, por cierto, en la Comunidad Autónoma Vasca, en la normativa de educación, hay una exención para los alumnos y alumnas que vienen directamente a secundaria. Ahí entran niños durante todo el año y de cualquier edad en el sistema escolar. Las matrículas son cada vez más vivas. Cada vez hay más niños que entran en... Allí hay una normativa que permite que a los alumnos y alumnas que entran en secundaria no se les evalúe la lengua vasca, lo cual es un problema. Es un problema porque, claro, en Guipúzcoa, por ejemplo, hay muy pocos sitios en los que se puede estudiar en un modelo que no sea el D. Casi todas las escuelas son modelo D, entonces no hay opción. Tú vas al modelo D porque sí, no hay más. Y entonces, claro, los profesores tienen problemas primero para adecuar esos estudios a esos alumnos. Hay que adecuar los materiales porque están escolarizados en las aulas normales. No hay aulas especiales para esos niños, lo que sí es refuerzos. Hay aulas de refuerzo lingüístico, pero si no, trabajan todos juntos. Y entonces hay que adecuar materiales. No se les evalúa la lengua, aunque sí la escuchan y sí se intenta que aprendan la lengua, y no se les evalúa la lengua vasca en 2 años, me parece. Lo cual es un problema. ¿Por qué digo que es un problema? Porque cuando termina la escolarización se dan cuenta de que lo necesitan y lo quieren. Y la escuela no lo ha garantizado. Y entonces se quejan porque la escuela no les ha contado exactamente cuál es la situación lingüística de la zona, qué es lo que van a necesitar más adelante, y entonces también nos ocurren esas cosas, y esas cosas sí que tenerlas en cuenta. Entonces, todas estas reflexiones la escuela la tiene que hacer, tiene que conocer el contexto, no solo lingüístico de sus alumnos, sino de las normativas que hay, qué cosas puede hacer, qué cosas no, qué cosas puede adecuar. Y este es un problema en muchas escuelas, porque ya tenemos muchas escuelas en las que el número de alumnos de procedencia inmigrante es muy alta. Entonces hay colegios que tienen... Bueno, en fin, txorrio. Bueno, bai, tamalez utzi beharra daukagu, bai. Lehen botillatan bazen euskaten balako zenbaki batzuk. Digo que dentro de las botellas teníais un caramelo con un número, y antes de irnos vamos a hacer un sorteo de una pequeña sorpresa. No es un jamón, no es un 5J, va a ser un bono de películas de cine que a poder ser tendréis que ver en versión original. Y bueno, pues eskerrik asko etortzeagatik, oso interesgarria izan da, mila esker, eta hurren arte, espero dezagun laster izatea, que nos veamos pronto de nuevo, y desde el departamento, pues gracias a todas y todos los ponentes, centros, participantes, y nada, que estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Eskerrik asko.